Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra semana 4 de clases online. Aquí en su curso de física nos toca ver esta semana el tema de análisis vectorial 1. Bien, pasemos a ver nuestro pequeño repaso de la teoría. Bien, cuando hablamos del análisis vectorial 1, tenemos que recordar un concepto muy importante. Es el famoso vector. La pregunta: ¿qué es un vector? ¿Cómo se representa? ¿Y para qué sirve? Muy fácil. Chicos, un vector simplemente es una herramienta matemática que nos va a ayudar a representar las magnitudes vectoriales, claro, que vamos a ir conociendo en nuestro hermoso curso, que es la física. Ahora, su representación gráfica es prácticamente una flechita que tiene algunas partecitas o elementos que ahora vamos a ver. Mira acá, ahí tengo una flechita. Eso, chicos, es un vector, una flechita. Muy bien, campeón. Ahora, esta flechita tiene algunas características. Vamos a ver qué características tiene. Por ejemplo, tiene un tamaño. Claro, las flechitas pueden ser de distintos tamaños, grande, pequeña, no, muy pequeña, reducida. Eso no indica el módulo o tamaño. Ahora también, toda flechita o vector tiene un origen. Claro, un origen. Ese puntito que ves ahí, donde inicia la flechita, es el famoso origen. Ahora, también todo vector está escrito o dibujado sobre una línea llamada línea de acción. Entonces, chicos, esta línea de acción es simplemente la línea no representativa o imaginaria donde se encuentra el vector, como puedes apreciar. Ahora, también nuestra flechita tiene en la parte de la puntita, ¿no? En la parte de la puntita de la flechita nos indica el sentido, hacia dónde está apuntando, ¿no? Nuestra flechita. También el ángulo que forma aquí la flechita con el eje X, este ángulo de acá, este ángulo agudo, se va a llamar dirección. ¿Está bien? Claro que no siempre puede ser agudo, puede ser también agudo o puede pasar los 90 grados, no hay ningún problema. Bien, chicos. Bien, esos son los elementos básicos de un vector. ¿Está bien? Venga, campeones, sigamos. Siguiente. A ver, lo siguiente que vendríamos a ver es la representación matemática. Que es con lo que vamos a trabajar durante todo este curso. ¿Está bien? Bien, la representación matemática, chicos, acá tenemos dos cositas que poder diferenciar. ¿Qué es un vector y qué es el módulo de un vector? ¿Está bien? Eso es muy importante, ojo, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele confundir. ¿Está bien? Entonces veamos, es sencillo. El vector es la flechita en sí. Es la flechita que viene dada de muchas formas. Puede ir hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba en diagonal, puede ser en diagonal hacia otro lado. No hay ningún problema. ¿Está bien? Es en sí la flechita. Ahora, esta flechita puede tener un nombre, le podemos dar un nombre, una representación. ¿Está bien? La representación que les vamos a dar va a ser, se pueden usar las letras mayúsculas o las letras minúsculas, ¿sí? Y la característica de esta representación es que encima de la letra que vamos a emplear, encima de esa letrita, va a haber una flechita o una rayita al menos. ¿Está bien? Esto va a indicar que estamos hablando del vector de la flechita. Es como si fuera su nombre. Mira, por ejemplo, sigamos, ¿no? Mira, acá este vector será el vector B, el vector D y el vector E. Como te das cuenta. Pero entonces, profesor, ¿qué es el módulo de un vector? Veamos. El módulo de un vector simplemente me indica el tamaño. Así es, solamente el tamaño. Por ejemplo, mira, ahí tenemos el vector P, ¿no? Es una flechita, sí. Pero yo me doy cuenta que esta flechita, como ves ahí, tiene 5 centímetros de tamaño. Bien. Entonces, ¿qué tal si yo no quiero hablar de la flechita en sí? Yo solamente quiero mencionar su tamaño. ¿Cómo lo escribiría? ¿Cómo lo denotaría? Se va a denotar o escribir de la siguiente manera. Mira, así es. Va a ser este vectorcito P, como tú has visto aquí, que es un nombrecito, ese vector de acá, entre dos barritas. Estas dos barritas me van a indicar que estoy hablando del tamaño de este vector. Ahora, hay otra notación alternativa. También se puede denotar simplemente usando la letra del vector. ¿Qué letra era?
La letra P, así es. Aquí está la letra P. Muy bien. Y igual a 5 centímetros. Nada más. Mira, tienes dos chances, ¿ah? Tienes dos alternativas. Así que mucho ojo cuando vayamos a resolver o gerir los problemitas. ¿Está bien? Bien, bien chicos, espero todo esté quedando claro. Pasemos a la siguiente parte. A ver, algo importante que va a hacer es el cálculo del vector resultante o el módulo de ese vector. ¿Está bien? Por lo general, claro, vamos a denotarlo o escribirlo usando la letra R, como ves ahí. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿qué es el vector resultante? Sencillo. El vector resultante surge cuando yo tengo muchos vectorcitos, ¿no? Y yo quiero representar a todos esos vectores con un solo vector. Como por ejemplo, vemos ahí, tengo el vector A, B y C. Pero ¿qué tal si yo, wow, no quiero usar esos tres vectores? Solamente quiero usar uno. Entonces eso implicaría calcular o encontrar el vector resultante. ¿Está bien? Es como si los tres vectores se fusionaran en uno solo. De esta manera, por ejemplo. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, se han unido para formar un solo y único vector, llamado vector resultante, ¿no? Que lo podemos representar así. Ahora, matemáticamente, el vector resultante es igual a la suma geométrica, ¿no? De los vectores, en este caso A, B y C. Ojo, mucho ojo aquí, campeón. Es suma geométrica, ¿sabe? No suma numérica, suma geométrica. Claro, profesor, ¿y eso cómo se hace? Para eso veremos algunos métodos más adelante, así que tranquilo, ya lo vamos a ver. Bien, pasemos a la siguiente fase. A ver, tipos de vectores. Bien, chicos, aquí vamos a ver algunos tipos de vectores más importantes que se van a usar en los ejercicios. No son los más usados. Bien, el primer tipo de vectores, los vectores colineales. Sencillo, los vectores colineales son los vectores que se encuentran en una misma línea. ¿Recuerdas que habíamos llamado o usado el elemento línea de acción del vector? Así es, para que te das cuenta, acá es importantísimo. Entonces, si yo tengo una línea de acción, por ejemplo, de ese vectorcito A, pero también aparece otro vector B, esto significa que los dos vectores son colineales. Mira, y acá le he puesto unos tamaños. Mira, por ejemplo, si el vector A tiene tamaño de 7 centímetros y B de 3 centímetros, profesor, ¿cómo se podrá calcular en este caso su vector resultante? Facilito. Primero tienes que observar. Observa, ¿el vector A y el vector B apuntan hacia un mismo lado o apuntan en sentidos contrarios? Claro, te das cuenta que A y B apuntan hacia el mismo lado, ¿sí o no? Entonces, cuando pase eso, chicos, estos vectores A y B se van a fusionar y van a construir un vector más grande, que va a ser el vector resultante. Este sería el vector resultante. La pregunta es, profe, ¿y este vector resultante qué tamaño tiene? Para calcular el módulo o el tamaño de este vector resultante, vamos a analizar, ¿no? Justamente lo que hemos visto antes. Entonces, si los dos vectores, mira, apuntan hacia un mismo lado, el tamaño del vector resultante simplemente va a ser la suma. El tamaño es la suma, nada más. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. A ver. Ahí está. ¿Qué tal si los vectores A y B ahora, mira, apuntan en sentidos contrarios? Ojo, pero siguen siendo colineales, ¿ah? Mira, ¿ves? Muy bien, su tamaño son 7 y 3. Ahora, en este caso, profe, ¿cómo se resuelve? Facilito. Acá los vectores, cuando apunten en sentidos contrarios, claro, acá sus tamaños se van a restar. Se van a restar, sí, pero para encontrar el módulo o tamaño del vector resultante. Mira, que sería él. Pero ¿te das cuenta de algo? Este vector resultante es más chiquito que antes, ¿sí o no? Es más pequeño que el vector A. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque cuando dos vectores apuntan en sentidos contrarios, sus tamaños también se restan. ¿Está bien? Esto provoca que no surja un vector más pequeño. Ahora, el tamaño, como te dije, simplemente resulta de la resta. 7 menos 3 nos da 4. Así es fácil, tigre. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Muy bien. Pasemos al siguiente tema. A ver. Veamos.
Tenemos los vectores paralelos. A ver, chicos, los vectores paralelos se pueden definir como los vectores que se encuentran en dos líneas paralelas, como puedes apreciar acá. Tienes los vectores A y B. Mira, mira, están en una misma línea, son colineales, pero los vectores A, B, comparándolo con el vector C, ellos dos serían paralelos, claro, porque están en líneas paralelas. A ver, pregunta, ¿y en este caso cómo calcularíamos o cómo encontraríamos el vector resultante? Ah, acá sí es un proceso, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Primero, aún es igual y bien fácil, ¿eh? Primero agrupamos, a ver, agrupamos los vectores que van hacia un mismo lado, ¿está bien? Entonces, ¿qué vectores apuntan hacia arriba? Ah, sí, serían los vectorcitos A y el vectorcito B, ¿sí o no? Perdón, y el vectorcito C. Entonces, A y C apuntan hacia un mismo lado. Por lo tanto, ellos dos se van a fusionar, se van a sumar para encontrar un primer vector resultante. De esta forma, ¿no? Entonces, serían 6 más 4 nos dan 10. Un vector de 10 centímetros. Ah, pero no te olvides, aún faltaba aquí el vectorcito B. No queda libre, ¿eh? No queda libre. También aparece todavía aquí. Aparece ahí para poder operarlo. Entonces, si tenemos los vectores acá, uno de 10 y uno de 2 que apuntan a sentidos contrarios, estos vectores así es, se restan. Estos vectores se restan. Entonces, el módulo del vector resultante final, ¿está bien? Va a ser la resta 10 menos 2, 8 centímetros, nada más. ¿Está bien, chicos? ¿Todo está quedando claro? Bien, sigamos. A ver, para concluir, una pequeña notita que me olvidaba. A ver, solo, ojo, mucho ojo aquí, solo se van a poder sumar o restar si los vectores son colineales o paralelos. Son los dos únicos casos en los cuales se va a poder sumar o restar. ¿Está bien? Pero en cuenta eso, por favor, ¿eh? Muy bien, sigamos. A ver, vectores iguales. Chicos, ¿cuándo podremos hablar de vectores iguales? Para que dos vectores sean iguales se tienen que cumplir tres cositas. ¿Está bien? Uno, que los vectores apunten hacia un mismo lado. ¿Está bien? Ahí tenemos dos ejemplos que vamos a ir evaluando. Dos, que tengan el mismo módulo y el mismo tamaño. Y tres, que tengan la misma dirección. A ver, ¿te das cuenta acá en el primer ejemplo, A y B? ¿Los dos vectores apuntan hacia el mismo lado, sí o no? Claro, apuntan en dirección, ¿no? En diagonal hacia arriba. Ahí está. Tamaño, profesor, tamaño 5 centímetros, 5 centímetros. Entonces, si cumplen estos requisitos y aparte, ¿no? Tienen el mismo ángulo, entonces yo puedo decir que estos vectores son iguales. No te olvides, son iguales. Ahora, ¿qué sucede con este segundo ejemplo? Mira, tengo dos vectores del mismo tamaño, pero su sentido es contrario. En este caso, los vectores ya no son iguales. ¿Está bien? Ya no son iguales. No te olvides, va a ser importante cada detalle. Bien, campeón. Sigamos. Bien, ahora sí vamos a ver los métodos, justo de lo que te hablaba, para calcular el vector resultante. Vamos a ver este método. El primer método sería el método del polígono. A ver, ¿en qué consiste el método del polígono? Muy sencillo. Si yo tengo, mira acá, tres vectorcitos A, B y C dispuestos de esta manera, el método del polígono consiste en reordenarlos de tal manera que haya una secuencia. Profesor, ¿y cómo debe ser la secuencia? La secuencia tiene que ser de esta manera, que los vectores estén uno detrás del otro. Por ejemplo, si ordeno esto, me quedaría así. Mira acá. Acá tengo el vectorcito A, seguido el vectorcito B y seguido el vectorcito C. De esta manera, A, B y C. Ellos forman una secuencia. Profesor, ¿yo puedo mover los vectores como yo quiera? No, aquí tienes que tener cuidado, por favor. Lo que yo estoy haciendo es trasladar los vectores de forma paralela. ¿Te das cuenta, sí o no? Paralela. ¿No? Porque yo no puedo rotar este vector, o sea, no puedo voltearlo de tal manera que apunte hacia arriba o hacia abajo.
Si no, los muevo de forma paralela. ¿Está bien? Una vez que yo encuentro esta secuencia, profesor, ¿cómo encontraría aquí el vector resultante? El vector resultante se va a encontrar, ¿está bien?, uniendo los puntos de inicio y punto final de esta secuencia. Por ejemplo, ¿te das cuenta que acá está el punto de inicio, sí o no? Si es por aquí, sigue la secuencia y acá está el punto final. Entonces, cuando yo encuentro estos puntitos, si yo uno el punto de inicio y el punto final con una flechita, ¿está bien? Como vemos ahí, esta flecha va a ser el vector resultante. ¿Eso qué quiere decir? Que los vectores A, B y C se van a unir, se van a fusionar para formar este vectorcito resultante. Ojo, y cuando sucede eso, A, B y C desaparecen. Solo nos quedaría un único vector. Nos queda el vector de rojo, nada más. ¿Está bien? ¿Y qué pasó con A, B y C? Como te dije, se han fusionado para formar el vector de rojo. ¿Ok? Espero se esté entendiendo. Ahora, chicos, no te olvides, como te decía antes, matemáticamente, este vector resultante es igual a la suma de los vectores A más B más C. Es una suma geométrica, una suma vectorial. ¿Está bien? Bien. Sigamos, chicos, con algunas propiedades de este método. A ver. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tengo este gráfico? Mira, mira. Claro, ¿qué ves en este gráfico? Dime, ¿ves una secuencia? Claro, sí o no. Mira, si yo considero que este de aquí es el punto de inicio, mira, mira por acá, sigue el vector A, luego está el vector B y seguido está el vector C, luego el vector D y terminamos con el vector E. ¿Pero qué pasó? El punto de inicio y el punto final coinciden, ¿sí o no? Coinciden. Entonces, en este caso, cuando el punto de inicio y el punto final coincidan y formen una figura cerrada, ¿no?, nosotros podemos decir que el vector resultante es igual a 0. ¿Esto qué implica? Eso implica que estos vectores se anulen. ¿Está bien? Es decir, estos vectores desaparecen del gráfico. Pero el hecho que los vectores se anulan del gráfico, no, el ejercicio se mantiene igual, no hay ninguna alteración en la respuesta, así que tranquilo, campeón. Bien, muy bien. Como ven, chicos, esto ha sido todo, esta pequeña parte introductoria de la teoría. Espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, chicos. Hasta luego. Bye.